Arrancamos entonces con biología humana, ¿sí? En este caso, lo primero que vamos a ver es, nos vamos a concentrar en el Homo sapiens, porque a partir de acá dejamos de ver protistas, dejamos de ver hongos, dejamos de ver esas cosas, y nos concentramos en los humanos. Muchas de las características que ven ahí ya las hemos visto en unidades anteriores. Por ejemplo, hemos visto que los animales, puntualmente los que pertenecemos a los cordados, tenemos un cordón nervioso dorsal hueco, ¿sí? Puntualmente la médula está rodeada por vértebras y el encéfalo está protegido por el cráneo, esa es una característica que tenían los craneados. También vimos que dentro de los mamíferos amamantamos y damos lugar o damos a luz crías vivas, entonces nos llamamos vivíparos. ¿Mm? Hay otros mamíferos que no daban a luz crías vivas, o mamíferos que el desarrollo se completaba, por ejemplo, los mamíferos marsupiales dentro de un marsupio, pero nosotros nos concentramos en nosotros, entonces todos somos vivíparos y al ser mamíferos tenemos glándulas mamarias y por lo tanto amamantamos. Otra de las características es que tenemos un endoesqueleto óseo. ¿Qué significa esto? Hay otros animales que tienen un exoesqueleto, o que el endoesqueleto no es óseo. Nosotros tenemos un endoesqueleto, que es el que nos da soporte, el que nos permite el movimiento, y también el que nos permite la protección de los órganos, porque por ejemplo el cráneo nos está protegiendo todo lo que es los órganos del encéfalo, no sé, las costillas nos están protegiendo todo lo que es la parte de los pulmones, el corazón. Entonces, la realidad es que este esqueleto también sirve de protección. Tenemos pelos, los mamíferos tenemos glándulas mamarias y pelos. Estos pelos también contribuyen a la termorregulación. Nosotros somos animales termorreguladores. Tenemos capacidad de mantener la temperatura constante, pero ojo, no de mantenerla igual al medio, sino de mantenerla constante. Si afuera hacen 20 grados o hacen 5, mi temperatura va a tratar de mantenerse alrededor de los 37 grados. Obviamente tengo mecanismos para poder hacerlo, mecanismos contra el frío y mecanismos contra el calor, o contra las altas temperaturas y las bajas temperaturas. Y otra de las características es que presentamos un celoma, que ya vimos lo que era un celoma. Era una cavidad llena de líquido que se encontraba dentro del mesodermo. Nosotros podemos distinguir compartimentos. Por ejemplo, podemos distinguir en nosotros una cavidad torácica y una cavidad abdominal. Si yo se lo señalo acá, más o menos sería, bueno, acá estaría lo que es la cavidad torácica, incluye los pulmones, el corazón, el esófago, y la cavidad abdominal estaría por acá, es decir, estaría incluyendo lo que es el intestino, el hígado, el estómago. ¿Y qué separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal? Un músculo que tenemos acá, que se llama diafragma, que es un músculo respiratorio, un músculo que interviene en el proceso de la respiración. Entonces, acá puedo distinguir una cavidad y acá puedo distinguir otra cavidad. Arrancamos con tejidos. Los tejidos están formados por células. En un humano puedo encontrar hasta 200 tipos de células distintas. Pero esas células se organizan en 4 tipos de tejidos básicos: epitelial, conectivo conjuntivo, muscular y nervioso. Son los 4 tipos de tejidos que nosotros vamos a ver. ¿Por qué hay tantas células? La realidad es que nosotros nacemos de un embrión. O sea, nosotros, cuando se une el óvulo y el espermatozoide, se forma un embrión, y ese embrión empieza a sufrir, las células que lo forman, un proceso de diferenciación celular. ¿Qué significa esto? Dentro de las células empiezan a haber activación y desactivación de ciertos genes que hace que en cada una de estas células se empiece a ocurrir un proceso de diferenciación y yo obtenga
neuronas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, hepatocitos, que son células del hígado, y que todos sean distintas. Sin embargo, si yo analizo el material genético de estas células, que estoy mencionando, que son todas distintas, el material genético es más o menos el mismo, porque pertenecen al mismo individuo. Entonces, ¿por qué son distintas una neurona de una célula de la piel? O una neurona de un glóbulo rojo. Porque si bien su material genético es semejante, han sufrido procesos de diferenciación, es decir, hay genes que se han activado y hay otros que se han desactivado, y han hecho que yo tenga en un humano más de 200 tipos de células distintas. Como les dije, claramente una neurona no es igual ni cumple la misma función que un glóbulo rojo, y sin embargo son células distintas, que vienen en el mismo embrión y que están en el mismo embrión, en el mismo individuo. Los tejidos, hemos dicho, vimos en la unidad 1, que yo tengo distintos tipos de células, por ejemplo, las células epiteliales forman los tejidos epiteliales, las neuronas forman el tejido nervioso, puede ser una neurona, ya van a ver que hay otros tipos de células, las células musculares forman el tejido muscular. Estos son los 4 tipos de tejidos que vamos a ver, los vamos a ver en ese orden. Primero el epitelial, después el conectivo, después el nervioso y después el muscular. Los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas de órganos, y los sistemas de órganos forman al individuo. Esto lo vimos en la unidad 1 de biología. Lo que pasa es que ahora vamos a empezar a profundizar en los distintos tipos de tejidos. ¿Cómo está formado un tejido? Un tejido tiene 2 componentes, células y algo que se llama matriz extracelular que rodea a esa célula. Esa matriz tiene 2 componentes, algo que se llama sustancia fundamental y algo que se llama proteína fibrosa. Cuando yo hablo de proteína fibrosa, hablo de proteínas como por ejemplo el colágeno o la elastina, que por ejemplo cumplen funciones, la elastina de darle elasticidad a un tejido y el colágeno darle resistencia. La matriz se llama matriz extracelular porque es un conjunto de materiales que se encuentran en un tejido por fuera de las células. Se encuentran entre las células y por fuera, rodeándolas. Entonces, además de encontrar esas proteínas fibrosas, voy a encontrar también lo que llamamos la sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental va a tener 2 componentes, glucoproteínas y proteoglucanos. Las glucoproteínas y los proteoglucanos son proteínas unidos con hidratos de carbono. ¿En qué cambian? En que las glucoproteínas tienen menor contenido de hidratos de carbono y los proteoglucanos tienen mayor contenido de hidratos de carbono. Funcionalmente, la glucoproteína lo que hace es darle al tejido unidad, unirlo. Entonces, dentro de las glucoproteínas tenemos, por ejemplo, la fibronectina y la laminina. Dentro de los proteoglucanos, la función que tienen son componentes o son compuestos sulfatados, que tienen carga negativa. Entonces eso los hace ser higroscópicos, que quiere decir que tienden a absorber agua. Entonces estos componentes le permiten a esta matriz y al tejido, obviamente, hidratarse, darle turgencia y también permitir el intercambio de sustancias. Entonces la matriz se llama extracelular porque es lo que va a rodear a las células en un tejido. Van a ver que cuando empecemos a ver los tejidos, esta matriz en algunos tejidos es escasa, en otros tejidos es abundante, en algunos tejidos es líquida, en algunos tejidos es gelatinosa, en algunos tejidos es sólida. Es decir que, si bien la matriz es lo que está rodeando al tejido, esta matriz va a caracterizar a los tejidos. Porque como les digo, la sangre es un tejido donde la matriz es líquida, el hueso es un tejido donde la matriz es sólida. Entonces, la matriz también define al tejido. Hay tejidos que tienden a tener poca cantidad de matriz y hay tejidos que tienden a tener
mucha cantidad de matriz. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos a avanzar en los distintos tipos de tejidos. ¿Vamos bien hasta acá? Creería que sí. Bien. Las células que forman parte de los tejidos no están sueltas, sino que están unidas. Y esas células están unidas por uniones celulares, que son las que tienen ahí. Ahora las vamos a ver en detalle. ¿Cómo son? Por ejemplo, acá tienen una unión que se llama estrecha, acá tienen una unión que se llama comunicante, acá tienen una unión que se llama adherente, acá tienen una unión que se llama desmosoma. Son distintos tipos de unión que puede haber entre las células. Entonces, nosotros las vamos a clasificar en tres tipos de uniones celulares. Unión comunicante, que también se la llama hendidura, nexus o gap, que es esta unión que tienen acá. Hay como un puente, un canal que se forma, ese canal se llama conexón, que está formado por proteínas que se llaman conexinas, y que me van a permitir que esta célula y esta célula se comuniquen, es decir, se pasen sustancias. Puede pasarse sustancias químicas o también puede haber un pasaje de iones. Es decir, puede haber, como dice acá, una conexión eléctrica o química. Esto pasa, por ejemplo, en las neuronas. Entonces, se forman como pequeños canales por donde una célula se comunica con la otra, pasándose iones, pasándose moléculas. Por eso se le llama unión comunicante, porque se comunican las células entre sí. Entonces, también reciben el nombre de hendidura, nexus o gap. ¿Me tengo que saber todos los nombres? Sí. Porque por ahí en un examen les dicen la unión gap y no saben lo que es. Y es lo mismo que la unión comunicante. Entonces, este tipo de unión, fíjense, forma un tubo por donde se pasan sustancias, iones, una célula con otra. El segundo tipo de unión que vamos a ver es la unión estrecha o sonula occludens. En este caso, cuando se unan estas dos células, va a desaparecer el espacio intercelular entre célula y célula. Y va a haber como un cierre hermético entre esas dos células. Y eso se da porque se fusionan proteínas de membrana que se llaman claudina y ocludina. Entonces, las dos células que estoy uniendo hacen como un cierre hermético donde no permiten difusión, es decir, no permiten ni la entrada de sustancias ni la salida de sustancias. Por ejemplo, lo voy a tener en la vejiga, en el tejido epitelial de la vejiga, en el tejido epitelial del intestino, en el tejido epitelial del riñón. Imagínense que si a mí me quedaran espacios entre célula y célula, empezaría a perder el contenido de la vejiga o del intestino. Entonces necesito en ese tejido una unión entre célula y célula que sea algo hermético, que no me permite ni que nada entre ni que nada salga. La unión estrecha es la que tienen acá. Es decir, en el punto donde yo tengo la unión, desaparece el espacio intercelular y se fusionan, quedan fusionadas las dos células que yo estoy uniendo. Es algo hermético. El tercer tipo, dime, perdón. Quedaría como si fuera una especie de tergopol, podría decirse. Sé que el tergopol no está unido y se separa, pero así Tiene a poros vista. el ergopol. Sería como algo totalmente hermético o algo totalmente cerrado. Fíjate que el tergopol tiene como agujeritos. En este caso te queda como algo sin orificios en el medio. ¿Me entendés? Algo como totalmente sellado o hermético. Entonces no te permite que nada entra ni que nada salga.
En este caso no, en la unión comunicante, fíjate que no desaparece el espacio intercelular entre las dos células. Forman el conexón, se pasan sustancias por ahí, pero el espacio intercelular no desaparece. Y el tercer tipo de unión celular se llaman uniones de anclaje. Dentro de estas uniones de anclaje voy a tener tres tipos: desmosomas o mácula adherens, unión adherente o zónula adherens, y los hemidesmosomas. Vamos a ir viendo uno por uno. Desde ya, los tres, la función que cumplen no es ni permitir la comunicación, ni tampoco dar un cierre hermético. Lo que hacen es dar resistencia mecánica a un tejido, hacerlo resistente. Entonces lo voy a encontrar en lugares donde haya mucha tensión mecánica. Por ejemplo, un tejido que esté sometido a tensión, un músculo. La epidermis, que es la capa más externa de la piel. Entonces yo necesito que si yo estiro así la piel no se me desgarre. Entonces en esos lugares voy a tener que tener estos tipos de uniones que le dan resistencia mecánica. Ahora, ¿dónde los voy a encontrar? Los voy a encontrar en las caras laterales de la célula. ¿Pero por qué hay tres tipos? La primera diferencia que tienen entre los tres es a qué estructuras se asocian. ¿Se acuerdan cuando vimos células que nosotros vimos los filamentos intermedios, los microfilamentos o filamentos de actina y los microtúbulos, que son los tres tipos de fibras del citoesqueleto? Bueno, se van a unir a fibras distintas. Los desmosomas y el hemidesmosoma se van a unir a filamentos intermedios. La unión adherente se va a unir con microfilamentos o filamentos de actina. Todos tienen la misma función, dar resistencia. Lo que pasa es que están ubicados en lugares distintos. Vamos a ver dónde están ubicados. El desmosoma, que es este que tienen acá, forma una placa donde se encuentran los filamentos intermedios, que son estos que tienen acá, y por medio de proteínas que se llaman caderinas, que ahí se las mostramos, unen dos células vecinas. Obviamente las caras laterales de las células vecinas. ¿A dónde se encuentran? En la zona media de las caras laterales. Vendría a ser esta zona media. La unión adherente no está unida, como les dije, a filamentos intermedios, sino a filamentos de actina. Y en este caso se encuentra por debajo de la unión estrecha. Miren, acá está la unión estrecha y por debajo encuentro la unión adherente. También obviamente en las caras laterales, pero más en la zona apical. El desmosoma está más en la zona media de la célula. Y me falta uno que les dije yo, que es el hemidesmosoma. El hemidesmosoma no me une una célula con otra célula, como estos, o como estos, sino que lo que me unen es una célula a la matriz extracelular. Esa es la función del hemidesmosoma, no unir dos células entre sí, sino unir una célula a la matriz extracelular, que es lo que vimos recién. Entonces, la matriz y las células forman el tejido. Obviamente, todos los tipos de tejidos van a estar formados por células distintas y sus matrices van a ser distintas. Pero las células que están formando ese tejido, a su vez entre sí están unidas. Imagínense, no, que yo estiraría la piel así, se me rompería toda la piel. Entonces, tiene que haber una unión entre célula y célula. No existe un solo tipo de unión, sino, como hemos visto acá, existen tres tipos de uniones celulares distintas. ¿Se entiende hasta acá? Miren, ahí les muestro, por ejemplo, acá tenemos las dos membranas y acá tenemos una unión comunicante.
Esto lo he visto con un microscopio. Acá tenemos la unión estrecha. Fíjense que desaparece el espacio intercelular. ¿Ven que no hay? Acá tenemos en una imagen el hemidesmosoma, que es el que me une la célula a la matriz, y el desmosoma. Y acá nos muestran la unión adherente, y por debajo de la unión adherente, fíjense que desaparece el espacio intercelular acá. Está la zónula adherens, que es lo que se conoce, miren, acá está la unión estrecha y acá está la unión adherente. Fíjense que en la unión estrecha desaparece el espacio intercelular. Acá tenemos la unión adherente y acá tenemos el desmosoma. Fíjense que en el desmosoma se ve el espacio intercelular y acá también. En la unión estrecha desaparece el espacio entre célula y célula. Entonces esto es como para que vean cómo se ve más o menos en un microscopio. No es que le vamos a decir, che, dibújenmelo. No. Lo que ustedes tienen que saber es los 3 tipos de uniones que hay y cómo está conformada la matriz. Van a ver que a medida que avanzamos en los tejidos, yo les voy a decir, chicos, este tejido tiene más sustancia fundamental, este tejido tiene más proteína fibrosa, o acá la matriz es escasa, o acá la matriz es abundante. Pero básicamente un tejido es células con matriz. Eso es un tejido. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, Dani. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? ¿No? No, Dani. Bien. Bueno, entonces, nos tomamos 10 minutos de recreo y a la vuelta del recreo arrancamos con tejido epitelial. Así que a las 6 nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Bueno, Dani. Nos vemos en 10 minutitos.